Buenas tardes, estamos casi en familia. Me corresponde daros la bienvenida como responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina a todos vosotros y, como no, me acompañan en la mesa don Francisco de la Cruz García, que es el autor del libro que vamos a presentar, y también a doña Raquel Martín, que va a hablar sobre la obra y es doctora en geología y experta en paleosismología. Como os decía, quería disculpar la ausencia del concejal, que se encuentra con gripe, y nada, saludarlos y daros la bienvenida y informaros un poco sobre el extenso currículum que tiene Francisco en estos temas, ¿no? Como decía, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y licenciado en Historia por la Universidad de Huelva. Ha ejercido como profesor de enseñanza secundaria durante 33 años. Ha participado también en diversos proyectos de investigación, mentalidad, sociedad y medio ambiente en Andalucía e Iberoamérica en la Edad Moderna, mentalidad y discursos propagandísticos en las sociedades de España y América durante los conflictos bélicos del siglo XVIII, una visión comparada, proyectos de investigación, recopilación y difusión de la evolución del régimen patrimonial y usos del Parque Nacional de Doñana, la pesca en el Golfo de Cádiz, historia y desarrollo sostenible en el aprovechamiento de los recursos marinos de la costa onubense. Y entre sus publicaciones destacan Doñana en su historia, 4 siglos entre la explotación y la conservación bajo la posesión de la Casa de los Guzmanes, otro trabajo sobre la cripta de los condes de Niebla en la iglesia de la Merced de la Villa de Huelva, desde su fundación a su reedificación, y es también coautor en otras obras como La Guerra de Sucesión en la provincia de Huelva, La Virgen del Rocío en el marco medioambiental de Doñana, en Vírgenes, Reinas y Santas, modelos de mujer en el mundo hispano, deserción y desobediencia civil en las poblaciones de la costa de Huelva durante los conflictos armados, en propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el siglo XVIII, pesca y almadraba en la costa de Doñana, en la pesca en el Golfo de Cádiz, el aprovechamiento de los recursos marinos de la costa onubense, y ha participado también en numerosos congresos, como de Almadraba de la costa andaluza, bajo el dominio de la Casa Ducal de Medina Sidonia, su tipología, sus producciones y su problemática, en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, en Tánger, los proyectos defensivos de la desembocadura del río Guadalquivir a lo largo del siglo XVIII, Cuarto Congreso Internacional sobre Fortificaciones, las Fortificaciones y el Mar, Alcalá de Guadaira, y muchísimos más que voy a dejar porque, como os digo, es bastante extenso y yo creo que de sobra he reconocido la trayectoria y el currículum que tiene Francisco. Cuando él, hace unos días, se presentaron en la Delegación de Cultura junto con su mujer y me enseñaron el libro y me hicieron la propuesta, yo inmediatamente lo vi que era muy necesario y sobre todo que nos atañe bastante a nuestra población por razones obvias y nada, sobre la obra pues va a hablar la experta en estos temas, que es Raquel. Yo le cedo la palabra y a continuación pues Francisco pues hablará de su propio libro y nada, ya él nos dirá que el libro donde podemos adquirirlo y la dimensión que tiene su obra. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, yo estoy aquí para presentar un poco el libro y la verdad es que cuando supe de la existencia de este libro, o que se estaba procesando más bien, que se estaba cociendo, porque mi madre es amiga suya, casualidades de la vida, y de verdad que empecé a ensalivar, como ayer decía en otra presentación, como ponía el ejemplo de cuando empieza a pitar la olla express porque se está haciendo un puchero, ¿no? Y empiezas a ensalivar, o ves a alguien cortando jamón. Pues claro, yo como onubense que soy, que se estuviera escribiendo un libro de estas características. No existen libros que recopilen todo lo acontecido a raíz del terremoto de Lisboa o del tsunami que vino con posterioridad, ¿no? Inmediatamente después del terremoto, en la provincia de Huelva. Bueno, pues ahí puedes consultar en distintos archivos lo que va quedando, lo que hay, pero no hay ninguna obra que recopile toda esta información. Eso como onubense, pero como geóloga, que además me dedico a estudiar los terremotos en el registro geológico, pues para mí esto es una obra científica y una obra de arte. Fijaros que ahora, cuando sucede un terremoto, toda la tecnología que existe, y además que empezó a existir desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, pues hay geófonos, cada vez se ha ido desarrollando más la tecnología de GPS y cada vez que ocurre un terremoto podemos saber con exactitud, y cada vez con muchísima más exactitud, las coordenadas X, Y o Z incluso de dónde se encuentra la profundidad a la que se ha producido el terremoto. Pero en 1755 nadie sabía dónde se había origen. Bueno, de hecho ya os contará Paco qué pensaban las personas del momento que era el origen del terremoto, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos, en esos terremotos que han ocurrido en el registro histórico, necesitamos saber cuál ha sido la recopilación de los daños, el lugar de cada uno de esos daños, ¿no? Ese inventario, porque eso al final tiene una relación con las escalas de intensidades, y podemos saber cómo ha sido la distribución de la intensidad de ese terremoto, y sirven para hacer aproximaciones y modelizaciones de cuál ha sido la fuente sismogénica, dónde se ha producido ese terremoto y cuál es la falla que ha ocasionado y que ha producido responsable de ese terremoto. Claro, este libro además nos abre un nuevo escenario, ¿no? Porque tiene una cantidad de datos, están relacionadas pues en cada calle de cada municipio, cuántas casas, cómo han sido esos daños, y entonces eso sí que nos genera, pues eso, un nuevo escenario para nosotros, ¿no? Científicos, que le podemos dar una vuelta a este libro histórico, dándole una interpretación luego más tarde científica. Entonces, para mí era súper interesante con esas dos perspectivas. Aparte, el libro estaba muy bien escrito, aunque sea un libro con un montón de datos y tiene un buen análisis de esos datos, está cargado de anécdotas, está escrito con mucho cariño, y está escrito con una buena prosa, y resulta súper interesante, además de que te enfoca te lleva al contexto histórico que había en el momento. Después relata e interpreta cómo la sociedad de ese momento tuvo que cambiar y tuvo que rehacerse a ese terremoto, y muchas de las actividades económicas cambiaron o derivaron de otra manera para sobrevivir, ¿no? Y quizás pues también esa cultura de ese duque de Medina Sidonia de aquel entonces, de aquel momento, que estaba a un nivel súper elevado, y que pues se preocupó de estar en comunicación, ¿no? Que han quedado todos esos escritos para ser consultados con todas sus poblaciones y con todas sus pedanías y todos sus lugares, para saber cómo había quedado tras el terremoto y qué había que hacer para volver otra vez a volver a tener las
actividad, ¿no? Y el desarrollo. De verdad que es una obra que creo que era súper necesaria, ya lo apuntabas, que era algo muy necesario y que bueno, que os invito a que estéis aquí en la presentación y a leer el libro, porque de verdad que lo merece. Gracias, Paco. Lo necesitábamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco las palabras de las dos personas que me acompañan en la mesa. Yo creo que son un poco exageradas, pero bueno. Un libro escrito... Ay, no sé si tenía que... Ahora. Es un libro escrito pues con humildad. Es decir, he intentado por todos los medios pues hacer una obra que la pueda entender cualquier persona. No irme por los cerros de Úbeda, aunque como dice Raquel, hay muchísima documentación, muchísimos datos, pero son datos que a las personas creo que les va a interesar consultar. Sí. Hay muchos pueblos, como ha dicho Raquel, en el que vemos calle por calle los acontecimientos que tuvieron lugar. Bien, pues agradeceros la presencia a todos los que estáis aquí esta tarde y darle las gracias pues al Ayuntamiento de Isla Cristina porque era uno de los sitios que desde el primer momento decidí que tenía que venir a pedir que me dejaran presentar el libro. Por relación con el origen de Isla Cristina y porque además soy también vecino temporal del municipio. Bien, pues vamos a empezar. Bien. El libro, este es el índice, tiene una introducción que habla un poco de la localización del terremoto y demás. Un segundo capítulo en el contexto histórico en el que se produjo, pues, en el reinado de Fernando VII y bajo el mandato del 14º duque y último de la estirpe de Medina Sidonia. Ya murió sin descendencia y el título pasó a los marqueses de Villafranca. La documentación en el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, el 90% de la documentación es inédita y es sacada del archivo de esta fundación, de la Casa Nobiliaria, una de las casas nobiliarias más importantes de Europa. Llegó a tener 13 títulos nobiliarios y 5 grandezas de España. Un archivo muy bien conservado y en el que tenemos pues, la historia de más de media provincia de Huelva. Allí donde está la historia, porque por desgracia en muchos archivos locales se ha perdido la documentación, se ha extraviado, se ha estropeado, pero aquello está perfectamente conservado. Es una pena que nuestra Diputación no haya hecho lo que hizo la de Almería y Murcia, que digitalizaron toda la documentación perteneciente a sus pueblos, hicieron un reparto proporcional a los habitantes que tenía, cada uno puso un dinero y lo digitalizaron y lo tienen ya en sus propias diputaciones. Las explicaciones coetáneas sobre el origen de los terremotos. ¿Qué pensaban los hombres de aquella época, los hombres preparados, los eclesiásticos y los físicos, ¿no?, sobre cómo se originaban los terremotos? Y ya entro de lleno en el tema del terremoto y sus efectos. Los momentos previos al terremoto, la descripción de los hechos, las víctimas humanas, los daños materiales y los efectos sobre el medio natural. Lo mismo hago con el tsunami, una descripción de los hechos, las víctimas humanas, los daños materiales, los efectos sobre el medio natural. Y a continuación hablo de las réplicas que se sintieron un año después del terremoto, seguía habiendo réplicas. La cuantificación de las pérdidas económicas en todo lo que es posible, porque claro, nadie dice, pues en tal pueblo se perdió tanto, ¿no? Hay que buscar los libros de cuentas y viendo, sacar un dato de aquí, otro de allí, hasta que al final recompone lo que pasó, ¿no?, en cuanto al tema económico. La vida tras el terremoto y el tsunami,
Hubo dos aspectos importantes, la reconstrucción de las poblaciones y las gracias a Dios, misas, rogativas y patronatos. Y por último, para mí uno de los temas que más me gusta, y además que lo hemos visto, vais a ver que hay un paralelismo muy grande entre esto y lo que ha pasado con la Dana en Valencia, ¿eh? La solidaridad ante la catástrofe. Los pueblos se mostraron solidarios. No solamente los pueblos, instituciones, etcétera. Bien, pues la localización aproximada del epicentro sabemos que fue aquí, donde está esta estrellita blanca, al suroeste del Cabo de San Vicente, y según Martínez Solares da estas coordenadas sobre el terremoto. El foco estuvo a una profundidad entre unos 20 y 40 kilómetros y la intensidad, la magnitud estimada era entre 8,7 y 9 en la escala de magnitud de momento. Esta escala es la que se utiliza para terremotos con una magnitud superior a 7. El contexto histórico, pues nos encontramos con dos figuras excepcionales de la historia de España. Tenemos a Fernando VI, para mí el duque ilustrado, el rey ilustrado por excelencia. Época de paz, se consigue la paz internacional y el dinero se puede dedicar al desarrollo de proyectos en el país. Tenemos al Marqués de la Ensenada, que intentó hacer, además del catastro de Ensenada, un recuento de población, pues intentó también llevar a cabo la única contribución. Nobles y religiosos no pagaban impuestos. Y él dijo, no, que todo el mundo pague según lo que tiene. Por supuesto, no pudo llevarlo a cabo porque contó con la oposición de la nobleza. Bien, su hermano Carlos III lo que hace es heredar toda esta serie de proyectos que él dejó a medio terminar y que Carlos III pues, los culminó. Y por eso dice que Carlos III es el rey ilustrado. Bueno, sería a lo mejor el mejor alcalde de Madrid, pero bueno, mejor ir. Y tenemos a la otra figura, que es el 14º duque de Medina Sidonia. Este hombre fue una figura excepcional. Además de ser el último ya, murió envenenado, en camino de Francia, se autoexilió, fue perseguido por la Inquisición porque era un ilustrado. Se codeaba con la Ilustración francesa, con la Ilustración española, montó bibliotecas en muchos pueblos de esos estados, creó sociedades económicas de amigos del país en muchas de sus poblaciones, es decir, una verdadera joya, ¿no?, para la época. Todo eso le supuso que la Inquisición lo persiguiera por leer libros prohibidos, por querer saber, y murió después, una vez que falleció su esposa. Conoció la muerte de su esposa estando aquí en Huelva, en el Palacio de los Condes de Niebla, y camino de Francia, pues murió de vómitos negros, murió envenenado. El condado de Niebla es algo mucho más extenso de lo que hoy nosotros pensamos que es el condado. El condado de Niebla en aquellos tiempos era desde la desembocadura del río Guadalquivir, término municipal de Almonte, hasta Santa Bárbara, Paimogo, La Puebla y desde Calañas hasta Huelva. Prácticamente todo lo que es Andévalo y condado actual, más todo lo que es la zona que rodea Huelva. El Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia es el archivo privado más importante de España, tiene 6.317 legajos y más de 6 millones de documentos. En estas estanterías tenemos nuestra historia, ahí está. Yo de verdad me gustaría que las futuras generaciones de los jóvenes historiadores se centraran en ese archivo porque es una joya, lo que hay por descubrir ahí. Y todo gracias pues, a la última duquesa de Medina Sidonia, a la 21ª, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, que con toda su paciencia cogió el archivo que estaba en un guardamueble en Madrid, la familia lo tenía en un guardamueble, y ella se lo trajo a San Lucas, acondicionó el palacio y se sentó y fue sacando legajo por legajo y lo fue apuntando en unos famosos índices en los que es muy difícil encontrar la documentación, pero que está allí gracias a ella. Se llevó 10 años. Bien.
¿Qué pasó? ¿Por qué se le llama el terremoto de Lisboa? Pues se llama el terremoto de Lisboa porque el mayor desastre ocurrió en la capital lusa. Allí no solamente fue el terremoto y el maremoto, sino que se produjo un incendio porque hubo un viento huracanado de los Jerónimos, del convento de los Jerónimos y del Palacio de Belén. En esos dos lugares se produjeron incendios con las velas que había y demás, y con el viento corrió la llama como la pólvora, ¿no? Aquí vemos pues lo que pasó prácticamente en todos sitios. La gente huía, unos andando, otros a caballo, otros en carroza, y muchos de ellos se quedaron pues viviendo en el campo en tiendas de campaña, como veremos a continuación. Martínez Solares cifra que dice que fue el terremoto con mayor número de víctimas de la historia, con 15.000 víctimas. Yo creo que se queda muy, muy, muy corto. Hay crónicas que dicen que solamente en Lisboa entre 20.000 y 40.000 muertos. El número de muertos en Lisboa fue tal que no se podían enterrar a las personas y llenaban barcos, los barcos más grandes que encontraban, los llenaban de cadáveres, los llevaban a alta mar, le daban un barreno y lo hundían. Ni enterramiento ni nada. Bien, en los momentos previos al terremoto. El hombre siempre ha tenido el interés de descubrir si había algunas señales que pudieran predecir un terremoto, porque claro, así me podía poner a salvo antes de que llegase. Hubo coetáneos que dijeron que no existían y otros que sí. Y entre esas, pues esas señales anteriores al terremoto, pues se citan ruidos, y eso siempre antes de un terremoto se oye un ruido subterráneo, que fue lo que hizo que muchas personas en este terremoto se salvaran. Que el sol y la luna se oscurecía o se ensombrecía, viento impetuoso, densa niebla, aparición de fuego en el aire con forma de columna, viga o cometa, elevación o mal olor de las aguas de los pozos, falta o aumento de las aguas de las fuentes. En Huelva, en 3 noches distintas, se observaron 3 exhalaciones tan grandes que es como si fuera de día, se veía como si fuera de día, se podía leer, sin que hubiera ningún tipo de elemento que facilitase luz. También la agitación e inquietud de animales domésticos, la pérdida de calidad de las aguas, salida de multitud de sabandijas de los pozos, de la tierra salieron ratones, culebras, lagartos, insectos, y después pues molestias de estómago, de corazón y demás en las personas. El terremoto en Lisboa y en otras poblaciones del Golfo de Cádiz se sintieron 3 sacudidas, 3 sacudidas violentas que estuvieron separadas por 2 momentos de quietud. La primera, que fue la menos violenta de todas, duró entre 1 y 2 minutos y le siguió una corta pausa, inferior a 1 minuto. En estos 2 minutos y medio, fue los que le dieron tiempo a los habitantes de las poblaciones a darse cuenta que estaban en un peligro inminente, y les dio tiempo a salir de sus casas o de las iglesias, porque la mayoría les cogió en hora de misa. Entonces les dio tiempo a salir. Si no, el número de muertos, para como quedaron las poblaciones, tenía que haber sido muchísimo, muchísimo mayor. La segunda, que fue muy violenta, duró 2 o 3 minutos, seguida de una corta pausa. Esta fue la que causó los grandes daños. Y la tercera, que duró 3 o 4 minutos, que fue ya menos violenta y fue ya decreciendo hasta que desapareció. ¿Cuándo tuvo lugar? Pues sobre las 10 de la mañana, entre 10 menos 10 y 10 de la mañana, dicen las informaciones que tenemos. Era sábado, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y la Iglesia estaba celebrando pues la onomástica de Todos los Santos. Había buen tiempo y un día claro, lo que no hacía sospechar que pudiera pasar nada, pero de buena primera se vieron sorprendidos por un temblor de tierra que duró entre unos 10 y 15 minutos, y a continuación vino una precipitada inundación de mar que ocupó buena parte de
las zonas costeras de nuestra provincia. Las villas más afectadas del condado de Niebla fueron Huelva y Triguero, quedaron totalmente asoladas. Huelva más que Triguero. Después también hubo daños importantes pues, en Villarrasa, en Bonares, en Beas, Niebla. Los movimientos de tierra fueron continuos y muy violentos, pero hubo dos tipos. Uno que era vibratorio, es decir, que los edificios se movían de un lado a otro, y otro que eran pulsatorios. Esos fueron los que dañaron, los que provocaron mayor ruina, porque al desplazarse verticalmente, las piezas de los elementos arquitectónicos se desprendían. Bueno, en Huelva, ¿cuál fue la primera reacción de las personas? Pues alejarse de los edificios. Se fueron hacia la Marina. La Marina es lo que hoy en día es la Plaza 12 de Octubre, en Huelva. Allí estaba también el Arco de la Estrella, que se había afectado, y porque temían quedar sepultados por los edificios. Pero, a continuación, cuando ya oyeron del puerto a los marineros correr en dirección a la ciudad diciendo que el mar se nos viene, la opción fue correr a los cabezos, a las zonas más altas, a las zonas más altas. En los cabezos se mantuvieron allí los vecinos no durante esa noche, sino durante varias noches más. ¿En qué? Pues en improvisadas tiendas de campaña, soportando la inclemencia, noches que eran de mucho frío y lluvia. Es decir, que allí todas las personas, sin distinción de condición económica o social, vivieron en los cabezos durante varios días, temiendo que si volvían a sus casas se volviera a repetir el terremoto y les sepultara, ¿no? Como hemos visto, os he dicho que hay mucha similitud, ¿no?, con lo de la Dana, también se produjeron saqueos. Aquí vemos, esto es un cuadro, es una pena que solamente tenemos cuadros y litografías y demás de Lisboa, pero claro, es que todo el mundo se volcó con Lisboa, Europa entera, ¿no? Bien, pues aquí vemos cómo se está golpeando a las personas para robarles. En las crónicas dicen que en Lisboa había cuadrillas de hombres que se dedicaban a ir por las casas derruidas y en vez de salvar a las personas que estaban atrapadas entre los escombros, a las mujeres les cortaban las orejas y los dedos para llevarse los pendientes y los anillos. ¿Qué hubo que hacer? Pues casi todos los pueblos que tuvieron que abandonar sus casas montaron cuadrillas dirigidas normalmente por un concejal de la villa para hacer vigilancia y prohibir que se circulara en las poblaciones de noche. La retirada de los escombros fue una prioridad. Aquí vemos cómo toda esta cantidad, lo hemos visto también en la Dana, pues esto había que quitarlo de la calle. ¿Por qué? Pues había varios motivos. Primero, impedía el tránsito de caballeriza, personas, carretas que eran necesarias para ir quitando y actuando en las zonas que estaban amenazando ruinas. Y, más importante todavía, era porque, hemos dicho antes, que estaba lloviendo, se estaban formando charcos de agua de lluvia y aguas negras, aguas fecales, y eso podía provocar enfermedades. De hecho, la esposa del tesorero de Huelva, en Huelva, del duque de Medina Sidonia, estuvo enferma con tercianas, lo que es el paludismo, ¿no? Las víctimas humanas, ya os dije que son pocas, fueron muy pocas. En Sevilla hubo 6 muertos, la mayoría fueron niños y personas mayores, y sobre todo eran gente que casi todas estas víctimas se produjeron intentando huir de los edificios, porque les cayeron
desprendimientos, trozos que se desprendieron de los edificios y murieron. O les caía un tabique encima, un muro encima cuando iban huyendo. Bien, en Huelva capital, 8 personas. 8 personas, nada más. En Triguero, 3. Eran además 3 niños. Eran los monaguillos, uno que estaba tocando las campanas arriba, se cayó con la campana hasta el suelo, pero se salvó, fue el único que se salvó, los que estaban abajo murieron. Y en Ayamonte, un soldado que estaba en el castillo quedó muy afectado también y se perdió la vida. Voy a hablar un poco porque, como dice la Cristina, no existía todavía en esa fecha, no puedo hablar. Voy a hacer un poco referencia a Huelva, que fue la población más afectada. Bien, pues uno de los edificios afectados fue el Palacio de los Condes de Niebla. Este era el antiguo palacio. Estaba situado aquí, exactamente esto. Esto que está aquí, más este trozo del palacio, es lo que actualmente es la Plaza de las Monjas. En aquella fecha, la plaza más corta era la Plaza de San Juan. Y todo esto era el Palacio de los Duques. Esta vivienda, ellos ya vivían abajo. Esto está situado en la calle Palacio, donde hay un restaurante ahora que se llama La Mafia se sienta a la mesa, que antes hubo un banco, pues ese es el edificio. Quedó bastante dañado, bastante. También el castillo de la villa ya lo tenían ellos abandonado, ya se habían ido a vivir abajo porque abajo vivía pues la clase pudiente, ¿no? Se habían desplazado hacia la zona de la calle Concepción y demás, y ellos habían abandonado el castillo estaba en malas condiciones, ya no cumplía sus funciones defensivas y en el terremoto se caen las 3 torres, la de la Tinaja, el Canuto y la Botica. Después hubo que demolerlo entero y eso, los materiales que salieron de la demolición los donó el duque de Medina Sidonia a los vecinos más pobres de la villa para que reconstruyeran sus casas. Aunque él quiso conservarlo, porque como era ilustrado decía que por favor que se conservara aquello que fuera posible para que hubiera constancia en la posteridad. Lo mismo pasó con el castillo de Triguero, que muchos ni sabíamos que existía un castillo en Triguero. Yo me enteré cuando estaba investigando. Un castillo, además, con sus 4 torres, una en cada esquina, y después tenía una segunda cerca con torres circulares. También el duque concedió los materiales a los vecinos más pobres. Bien, y aquí lo que os decía. Tenemos calle por calle los daños que hubo. En cuanto a los edificios religiosos, vemos cómo las 2 parroquias quedaron bastante dañadas. Aquí tenemos los daños sufridos. Los 3 conventos religiosos masculinos y el femenino también quedaron dañados. Aquí tenemos los correspondientes daños en reales de vellón. Ten en cuenta que un jornalero en esa fecha venía a ganar entre 2 y 3 reales de vellón, para hacer una idea de lo que son los daños, ¿no? Y después las 8 ermitas también quedaron totalmente, eran pequeñitas, pero con bastantes daños, 25.000 reales, y eso ya era un daño considerable. Aquí el total. También tenemos los daños en las viviendas por calle. Tenemos todas las calles, las casas dañadas, quiere decir las casas que tuvieron algún daño de consideración, es decir, que necesitaban ser reparadas. Aquí tenemos los daños en reales vellón por calle, las casas que quedaron inhabitables, si esas no se podía entrar, también con sus daños, y las casas que se cayeron, también con sus daños. Tenemos las siguientes calles que formaban la villa, lo mismo, de la misma forma, y al final, pues, más de 7 millones de reales de vellón de pérdidas solamente en casas. Eso no sé por qué pasa, pero se queda en blanco. Dale otra vez para... No, tiene que haber una ahí. No, pues
Pues esas son dos gráficas. Sí. Bueno, es lo mismo, era una gráfica en la que venía, lo que venía a decir era que la calle más afectada fue la Merced y la Vega Larga, como lo tenéis aquí. La Merced y la Vega Larga es lo que actualmente es la calle San José y el Paseo de la Independencia, más o menos hasta la altura de la Plaza de Toros. ¿Por qué esa parte? Pues porque estaba asentado la casa, la cimentación, estaba sobre los barros estos negros marinos que vemos en Huelva cuando están haciendo los cimientos de una casa, cuando se meten en profundidad, allí estaban mucho más a flor de piel, podemos decir, ¿no? Dale. Bien, y la Rábida. Lo he puesto porque siempre hemos tenido la idea que el lugar colombino por excelencia, el monasterio de la Rábida, lo había salvado ya el gobernador Alonso en el 19, ¿no? De hecho, hay una placa puesta en la plaza donde está el Gran Teatro, en el que se le da las gracias. Bueno, pues el duque de Medina Sidonia lo salvó antes. Y me explico. El monasterio quedó totalmente en ruinas. Los monjes, los franciscanos, dijeron, y ahora tenemos que levantar el monasterio. Si aquí no viene nadie, si esto es un sitio por el que no pasa nadie, no tenemos ayuda, no tenemos peregrinos, no viene nadie. ¿Qué hacen? Vamos a pedirle al duque de Medina Sidonia que nos haga uno en un sitio ideal, porque era un cruce de camino, Valverde del Camino. El cabildo de Valverde vio el cielo abierto. La iglesia se le estaba quedando pequeña, iban a tener una segunda iglesia y además tenían una orden mendicante, que en aquella fecha pues vestía bastante tener una orden de este tipo, ¿no? Pero no contaron que el duque de Medina Sidonia dijo que no. Él dijo, yo tengo ya suficientes daños en mis estados, conventos, casas, palacios y todo, que restaurar, levantar, devolver la economía otra vez a su momento original, como para yo gastarme dinero en un convento para los franciscanos en Valverde, ¿no? Entonces los franciscanos tuvieron que restaurar el palacio y el monasterio, y gracias a eso pues conservamos hoy en día el monasterio de la Rábida, porque si se hubiese hecho el de Valverde, esto hubiera desaparecido. Bien, los efectos sobre el medio natural, pues fueron aterradores. Cuando esas personas, después de haber visto que sus casas se caían y veían que del suelo se abrían grandes bocas y grietas en la tierra y el mar, de donde salía agua, tierra, piedras, gases sulfúreos y fuego, eso tuvo que ser tremendo. Sobre todo en los gases sulfúreos y el fuego, porque eso se asociaba al infierno. Estaba aquí el juicio final, era el día del juicio final, fue lo que pensaron muchos. ¿Dónde se abrieron? Pues por prácticamente toda la provincia. En el Coto Doñana, cerca del convento de los Padres de la Luz, junto a la Rábida, en la dehesa de Montañina, en la isleta de la Mojarra, en toda la costa. Ese mismo día también hubo olor en el ambiente de los pueblos a azufre o pólvora quemada, vuelvo a decir lo mismo. Otra vez olor a azufre, la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Los pilones de la fuente, algunas se desbordaron, otras se quedaron sin agua. Los pozos pasó lo mismo, pozos que eran profundos y no habían echado nunca agua, pues se desbordaron. Los ríos se salieron de sus cursos y provocaron inundaciones como el Odiel y el Guadiana. Y después de todo esto, el tsunami. Viene el tsunami. Si por si era poco, pues vamos a... Llegó 55 minutos después del terremoto. Hago un inciso aquí. Eso fue a Huelva, pero aquí a las costas, Lepe, La Antilla, llegó poco después pasado un poco más de media hora. Estaba mucho más cerca, llegó antes. Y se inundaron algunas calles de Huelva. En Huelva, pues la Placeta,
lo que es la Vega Larga que dije antes, pero nada más, no más, ¿eh? Y en Ayamonte pasó lo mismo. En Ayamonte también se inundaron las calles más bajas, pero tampoco hubo muertos ni nada por el avance de las aguas. Y así se mantuvo el flujo y el reflujo de las aguas hasta que y no volvió el estado normal de las mareas hasta las 24 horas. Aquí tenemos cómo se origina un maremoto. En el foco, en el epicentro, se origina una ola alta, grande, que va avanzando hacia la costa y va disminuyendo en altura, hasta que llega ya a la plataforma que le sirve de impulso y otra vez originan las olas grandes, que entran embistiendo y arrastrando todo lo que pueden, decenas o centenares de metros hacia el interior de la Tierra. En el Golfo de Cádiz, en todo el Golfo de Cádiz, hubo 6 crecidas, 6 embestidas, podemos decir, del mar contra la costa. Y estos fueron los horarios a los que se produjo cada una de ellas. ¿Qué actitud tomó la población ante el tsunami? Pues aquí, esto es Cádiz, esto es Cádiz, la calle Cruz. Y aquí se ven perfectamente las 3 actitudes que tomaron. Hubo algunas personas que intentaron salir por la muralla del vendaval y por la puerta de tierra, cruzaron por el arrecife intentando ir hasta la isla de León. El arrecife era una especie de carretera elevada que estaba situada donde actualmente la Cádiz Nueva, la Cádiz que está fuera de las murallas. Entonces, muchas personas intentaron huir, pero el agua les cogió por los 2 lados. El tsunami le entró por el lado izquierdo y por el lado derecho y murieron, desaparecieron. Hubo otro grupo de personas pues, que, imbuidos por un sentimiento religioso grande, pues se dedicaron a hacer procesiones por la calle con el Santísimo Sacramento, con el estandarte de alguna virgen o algo, pidiendo misericordia a Dios. Estos se quedaron dentro de las murallas, se salvaron, depende. Si hubo algunas zonas en las que el agua entró a bastante profundidad, a bastante altura. Y después tenemos aquí a los más listos. Estos fueron los más inteligentes. ¿Qué hago? Pues después de un terremoto grande me voy a las zonas más altas, donde sé que el agua es más difícil que llegue. En la costa de Huelva lo primero que se observó fue, antes de la acometida de la ola, fue una retirada del mar. Una retirada del mar de aproximadamente 1/4 de legua. 1/4 de legua suele ser 1,25 kilómetros más o menos. Imaginaos esas personas en la playa que ven que el mar se retira y que el fondo marino lo están viendo, y que están viendo los peces allí, las algas, todo. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es, no? Bien, y a continuación embistió contra la costa, arrancando todo lo que encontró a su paso. Arboledas, dunas, todo. Los vecinos lo que hicieron fue irse a la zona de mayor altura, a Los Cabezos, por ejemplo, en Huelva y en Ayamonte, lo que hacen es irse a la zona de mayor altura. Aquí en la costa no tuvieron escapatoria. No había zonas donde pudieran cobijarse. ¿Qué peligros había cuando llega un tsunami a la costa? Pues el primero, la súbita inundación de la playa, que entra varias decenas o centenares de metros hacia tierra adentro y ahoga pues, a todo el que coge. Y las fuertes corrientes de flujo y reflujo. Esto fue lo que mayores daños causa. ¿Por qué? Pues porque arrastra el agua cuando entra, arrastra tanto en la ida como en la vuelta gran cantidad de objetos. Barcos, bueno, hubo sitios como por ejemplo, no sé si fue Zahara, en la que barcos fueron elevados a las montañas, ¿no? Y circulaban, cuentan las crónicas, que se veían
las calles eran como canales por los que circulaban los barcos, subían y bajaban. Todo ese grupo de, todos esos objetos, barriles, árboles, escombros, madera, eso iba golpeando contra las personas que estaban en el agua y provocaba la muerte de la mayoría de ellos. Pocos se salvaron. Quiero recordar que la cantidad de materiales que va hacia el mar en los maremotos, que uno que hubo 9 años antes en el puerto del Callao, a los 4 días encontraron en el mar como islotes hechos de materiales de desecho, de árboles, muebles y demás, con náufragos encima, que pudieron ser salvados, habían quedado allí por la cantidad de material que se había arrastrado. Bien. ¿Y por qué se fueron a las zonas más altas? Pues porque ya sabían lo que había pasado con anterioridad en el terremoto que acabo de citar, en el puerto del Callao. Tuvo magnitud mayor que el nuestro y los marinos que venían de América, pues en los puertos de nuestras costas, Ayamonte, Huelva, pues contaban lo que había pasado. Y el pueblo conoció que detrás de un terremoto grande venía una ola grande. También a través de la prensa escrita, pero eso ya eran las personas que tenían ya un poder adquisitivo intelectual mucho mayor, ¿no? Bien. Huelva, pues apenas os dije que solamente llegó hasta la placeta. ¿Y por qué? Pues porque estamos situados a 2 leguas de la barra. Entonces la ola entró por los esteros, entró por el río Diel, lo elevó, lo hizo todo mar, no se veían las islas, pero la ola, a medida que fue avanzando por la isla Salté, la isla de en medio y todas las que tenemos delante, la ola se fue frenando. Y cuando llegó ya a Huelva ya llegó muy debilitada. Por eso no hubo prácticamente incursión del agua dentro de la población. Y claro, cuando no podemos explicarnos una cosa, darle una explicación racional, porque en aquellos momentos no se podía, pues acudimos a la divinidad. Se saca, pues en Huelva se sacó el Santísimo Sacramento y un monje lo lleva hasta la placeta y el agua se para en la placeta. Pues lo mismo pasó en Cádiz. Aquí vemos hasta la iglesia de La Palma, y aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve un monje que salió de allí del interior con el estandarte de la Virgen y consiguió que las olas que están aquí se pararan precisamente allí, donde estaba él. Creencias. Bien, la llegada del tsunami a la costa la tenemos muy bien documentada por don José Antonio de Almona y Murga. Este hombre lo había mandado el marqués de la Ensenada, era contador de los puertos de Huelva. Este hombre se encontraba en el momento del terremoto en la puerta de la iglesia de la Concepción, acababa de salir de misa con unos amigos y como era habitual, pues se quedaron allí a charlar. Sintieron el terremoto, oyeron el repique de campana que originó, miran hacia arriba y ven que la torre se le estaba cayendo encima. Salieron corriendo, lo que es en dirección a la placeta, la antigua calle Marina, hasta llegar al muelle, al Plaza 12 de Octubre, y cuentan que aquello era dantesco. Las casas se caían, el polvo era tan grande y el olor a azufre que ellos ni podían respirar ni veían, y se iban orientando por un pequeño regajo que había en medio de la calle, y mojándose los pies llegaron hasta lo que es la Plaza 12 de Octubre. Bien, pues una vez que estaban allí, y pasó un rato y se tranquilizaron, oyeron las voces de «el mar se nos viene», de
los marinos del puerto miraron en dirección a la torre de Arenilla, donde está actualmente el nuevo puerto, y vieron unas olas negras que dicen que llegaban hasta el cielo. No tuvieron más remedio que salir corriendo, huir y refugiarse en la parte más alta, en el castillo, que está en el castillo de los Condes de Niebla, desde donde estuvieron todo el día observando los fenómenos que se iban produciendo. Bien, pues, ¿dónde se producen los daños más grandes? Pues los daños más grandes se producen en las playas de La Tuta y La Mojarra. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban los asentados, los pescadores, estaba ya el jabegón de la pesca, para la pesca de la sardina, y había asentamientos, factorías de catalanes, valencianos y naturales de aquí de la zona, ayamontinos, leperos, etcétera, ¿no? Las barracas fueron totalmente arrasadas, se perdió todo, los caudales, el pescado que ya estaba salado, la sal que estaba prevenida, las embarcaciones, los aparejos, todo. Es decir, arrasó, las olas entraron y, dice, hicieron todo mar. Desaparecieron las dunas, la arboleda, todo. Lo mismo pasó también en el otro pico de la costa. Esto es Doñana, las arenas gordas, como se le llamaban. Las arenas gordas eran por las dunas tan altas que había aquí. Pasó lo mismo. Gran parte de las dunas de Doñana fueron arrasadas por el maremoto. Y en la zona de Canela, la altura de la inundación osciló entre los 5 y 10 metros. Precisamente en Canela se sabe que la ola que golpeó contra la Torre Almenara tenía 13 metros. 13 metros. Tenemos que tener en cuenta que es la población que estaba más cerca del epicentro. Las víctimas humanas, pues se calculan que en estas playas murieron en torno a 2.000 personas. Es una estimación, porque muchos cuerpos no aparecieron, los que quedaron sepultados bajo las toneladas de arena que se metieron hacia el interior, esos no aparecieron. Entre los fallecidos, 66 eran de Huelva. 61 hombres, 2 mujeres y una niña, y 2 religiosos que estaban allí, que eran los capellanes, porque todas las mañanas, antes de iniciar la faena, se daba misa. Y ese número tan elevado fue porque fueron sorprendidos, no hubo ningún aviso, no hubo nada que pudieran, y una vez que les llegó la ola no tenían dónde refugiarse. El día 4 de noviembre llegan a Huelva las primeras noticias. Los pocos que habían logrado escapar contaban que a las playas estaban llegando multitud de cadáveres. Multitud de cadáveres. Hasta el día 6 de noviembre, 5 días después del maremoto, los entierros que habían realizado los sacerdotes de Ayamonte, Lepe y La Redondela eran más de 400. Ya las iglesias colapsaron. No se podía enterrar a nadie más en las iglesias, ya los enterraban en el campo o en la playa donde los encontraran. Eso nos parece ahora mismo una cosa, bueno, bien. No, en aquella fecha eso era algo horrendo, porque no enterrarse en un lugar sagrado ponía en peligro la salvación de mi alma. Pensá que en esa fecha se pagaba por enterrarse lo más cerca del altar mayor, por estar lo más cerca de donde estaba el Santísimo durante la misa, o debajo, muy cerquita de la pila de agua bendita, porque cuando nos persignábamos, las gotitas de agua que caían llegaban hasta el cuerpo y lo purificaban. Por eso os digo que enterrarse en el campo o en la playa fue un trago. Bien, según los patrones de la Jávega,
los catalanes y los valencianos, ellos habían perdido más de 600 hombres. Pero todavía en las redes seguían saliendo cadáveres. ¿Qué efecto tuvo sobre el medio natural? Pues se cambió la morfología de la costa. Se cambió totalmente la morfología de la costa. La barra del Terrón se cerró y se abrió a unos 200 metros de distancia de donde estaba antes. Esto obligó a cambiar el lugar donde se instalaba la almadraba de la Tuta. Se arrasaron dunas y arboledas y hubo que trasladar todos los asentamientos pesqueros hacia el interior de la desembocadura del río Carrera, a la parte interior. Ahí se pusieron toda la factoría y con el paso del tiempo dio lugar a la Real Isla de la Higuerita, actual Isla Cristina. Bien, sabemos que por determinados autores que se produjo una disminución en el número de atunes que pasaban del Atlántico por el estrecho de Gibraltar a desovar al Mediterráneo. Se sabe porque disminuyen la pesca, la captura de atunes en la zona del Golfo de Cádiz, mientras que aumentan en el norte de África. Ejemplos de ello era un elevado número de capturas en la almadraba de Ceuta. Y eso va a dar lugar a que muchos de los armadores soliciten calar almadraba en el norte de África, en Marruecos. Hay una disminución de capturas en la almadraba de Cádiz, posiblemente ¿por qué? Pues porque o se depositaron bancos de arena que impedían el paso de los atunes o hubo movimiento de la plataforma que también lo impedía. Aquí tenemos la almadraba de la Tuta, famosa, esta imagen. Y aquí vamos a ver perfectamente lo que acabamos de decir. Aquí tenemos las dos almadrabas que estaban instaladas en la costa de Huelva. La del río Terrón, aquí en la zona nuestra, y la de Torre Carbonero, que estaba en Doñana. Si nos fijamos, este es 1755, a partir de este momento en el río Terrón empieza a aumentar las capturas, mientras que en Torre Carbonero tiene menos, porque es que no era una almadraba de buche, era una almadraba de tiro. Empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los atunes, una vez que llegaban por el Atlántico hasta esta altura más o menos, encontraban algún obstáculo y cogían ya en dirección al norte de África. La réplica, esto asustó muchísimo a las poblaciones. La misma noche, el mismo día el 1 de noviembre, en Ayamonte se sintieron 9 réplicas. Eso impedía que la gente volvieran a sus casas, pues, pudieran hacer vida normal, pudieran trabajar, pudieran restaurar sus casas y vivían totalmente cohibidos. Cada vez que sentían un movimiento de tierra, pues aquí he puesto algunos de ellos hasta el 9 de junio del año siguiente. La cuantificación de las pérdidas económicas en bienes inmuebles en Huelva, pues lo tenemos también calle por calle y aquí tenemos el total. Y la reconstrucción de las poblaciones. El objetivo de reconstrucción de las poblaciones era evitar el éxodo poblacional, porque cuando se produjo el terremoto muchas familias se fueron, abandonaron, se fueron a otros pueblos donde había habido menos daño o donde tenían familiares que los podían acoger. Muchos mercaderes de Huelva se fueron también. La economía se resintió. Y otro motivo era que había que retirar, como dije antes, todos los materiales del terremoto porque había peligro de enfermedades infecciosas. Para la reconstrucción de las poblaciones se necesitó material especializado y materiales que no había.
hubo que buscarlo fuera de Huelva, fuera de Huelva. Ya os dije antes que el duque de Medina Sidonia proporcionó la piedra de los materiales de su viejo castillo. Hubo que buscar cal en Jerez de la Frontera, porque por aquí no la había. Y ya con todos esos problemas que hemos tenido de réplicas, de miedos y demás, pues ya el 24 de enero de 1756 ya tenemos en algunas calles de Huelva muchas casas reedificadas. Es decir, 127 ya estaban, se ven ahí los operarios que estaban trabajando, los maestros albañiles, los oficiales, los peones, todo. En fin, había una buena dinámica, había una buena dinámica. Lo primero que los edificios religiosos ya en 1756, ya en mayo ya estaban las obras empezadas y las más adelantadas de todas eran la del convento de las Madres Agustinas. Porque un irlandés, un comerciante irlandés asentado en Huelva, que controlaba junto con los White el mercado de la ciudad, tenía amigos en Cádiz y entre los comerciantes de India, entre los cargadores de India, hizo una colecta para que se pudiera restaurar el convento de las Agustinas. Y ya el día 23 de junio ya estaban en su convento, que no estaba totalmente reedificado. El convento de la Merced hubo que hacerlo de nueva planta entero, ya estaba mal antes del terremoto, y el terremoto fue lo que acabó por destrozarlo. Misas rogativas y patronato. Os dije que, claro, una vez que hemos terminado, pues el arzobispado de Sevilla, del que dependíamos, y hasta hace poco tiempo, pues instituyó que se hicieran una serie de actos religiosos en acción de gracias, tanto en la villa de Huelva como en todos los pueblos del arzobispado. Y se hacen procesiones, rogativas, ayunos, misas solemnes con canto del Te Deum, etc. Y se nombran patronos protectores de los terremotos. ¿Cuáles? Pues San Felipe Neri y San Francisco de Borja. En Huelva se nombran a los dos, en Trigueros solamente a San Francisco de Borja, y se le hace un voto de hacer misa solemne de por vida. Esto ya se perdió. Yo ni sabía que habíamos tenido esos patronos en Huelva. Bueno, la gente no sabe ni siquiera que tenemos San Roque, ¿no? Bien, pasa, esto ya lo he... Y lo último, que es la solidaridad ante la catástrofe. Esto es lo más importante. Hubo un amplio movimiento de solidaridad entre las poblaciones vecinas, personas particulares, el duque de Medina Sidonia, el duque de Béjar y la corona. Gibraleón y Valverde ofrecieron leña de sus montes, víveres y todo cuanto se pudiera necesitar en la villa de Huelva. San Juan del Puerto y Calaña ofrecieron residencia al tesorero del duque de Medina Sidonia, que estaba con su mujer enferma de tercianas. El duque de Medina Sidonia, ya os dije antes, que dio los materiales de sus castillos para la reconstrucción de las viviendas. Ante la falta de harina, porque la subida del agua por el río Diel destrozó totalmente los 8 molinos harineros que había, también se destrozaron las 2 ataonas y todos los hornos de la villa. Hubo que repararlo, pero mientras que se reparó se necesitaba harina. Esa harina la mandó la ciudad de Ayamonte. Los pueblos cercanos enviaron también peones para que ayudaran en la reconstrucción de la ciudad, y también se movilizaron muchas personas particulares, sobre todo albañiles que venían de otras localidades. Los cabildos solicitaron a la corona que les perdonaran los impuestos. Claro, si estaban sin economía, la economía había desaparecido, ¿cómo hace frente a los impuestos a la corona? Bueno, pues la corona fue sensible y a algunas poblaciones les perdonó la deuda parcialmente y a las más pobres se las perdonó totalmente, ¿no? Por ejemplo, Lucena y Villarrasa, que eran aldeas de niebla,
pues se las perdonó totalmente. Tampoco faltó la solidaridad entre los reinos. Ante lo que había pasado en Lisboa, el rey de España, Fernando VI, que era hermano de Mariana Victoria, que era la esposa de José I de Portugal, le envió 100.000 doblones de ayuda al reino luso, además de víveres, gente para que le ayudaran, tiendas y todo lo que necesitaran. Colectas realizadas por particulares, como la que dije antes de Guadín para el convento de las Agustinas de Huelva. El arzobispo de Sevilla también mandó 1.000 ducados para la reedificación del convento. Y prácticamente esto es lo que, una parte de lo que podemos ver o leer en este libro. Solamente me he referido a Huelva y después a la costa porque afectaba directamente a Isla Cristina, pero podemos leer sobre Trigueros, sobre Niebla, muchísimos pueblos, prácticamente casi todos los pueblos del condado. Si hay alguna pregunta o alguna duda que os haya quedado, que queráis hacerla, yo aconsejo que leáis el libro, Así que, pero si hay alguna duda, estamos ahora a tiempo. ¿No? ¿El libro lo ha sí. editado usted? ¿Está a la venta? ¿Dónde lo podemos...? Sí, el libro lo he hecho yo en autoedición. Pedí a una institución, no voy a decir el nombre, que me lo publicara porque pensaba que era la más adecuada, porque estaba relacionada con el mar. Y a 1 de abril me dijeron que no tienen presupuesto. Bueno, pues digo, pues mi paga extraordinaria de junio la gasto en publicar el libro y me evito de tener que estar pues prácticamente mendigando de institución en institución para que te hagan una publicación, ¿no? Así que, ¿y cómo lo estoy vendiendo yo? Porque la librería también, alguna librería que tuve me dijeron que si no eran con editoriales, que ellos no vendían. Digo, bueno, esto es el negocio, que está todo negocio circular, ¿no? Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y al Ayuntamiento de Isla Cristina por haberme permitido tener este rato agradable con vosotros. Ah. Encantado, cosa que llegaba un pelín tarde porque teníamos bastantes reuniones y demás. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos en una época en la que estamos todos como muy concienciados me imagino que será por el tema del cambio climático, que todas estas desgracias que están viniendo y que estamos abocados a sobre todo dar información. Y creo que dentro de esta publicación, de este esfuerzo que ha hecho usted con este libro y de la edición, me parece, creo que fantástico, sobre todo porque de lo que más falta nos hace es precisamente de información. Y la Cristina surgió de una desgracia y lo que queremos precisamente eso es tener cuanto más información mejor, porque no vale no hablar. Hemos estado una etapa bastante grande de la historia que parece que eran temas como temas tabú y es todo lo contrario. Ya Portugal nos lleva bastante distancia porque tienen claro que la prevención está todo, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que haya elegido Isla Cristina para hacer esta presentación. De hecho, ya hablaremos después del tema de su libro, porque la intención siempre nuestra es que este libro esté en la biblioteca municipal, por supuesto, y en los centros escolares, porque es una forma de educar también a la población y sobre todo de saber qué es lo que no hay que hacer. Y La Cristina es un pueblo peculiar, tenemos muchas dificultades a nivel de comunicación y de evacuación. Pero sí es cierto que si en 1755 ya sabían algunos que tenían que irse hacia arriba,
lo lógico es que también lo sepamos los que estamos ahora mismo, ¿no? Estamos imbuidos en un montón de temas europeos, estamos muy concienciados con el tema del cambio climático y estamos en un proyecto transfronterizo que iniciamos hace ya 2 años, en el que nos presentamos a un PodTech con fondos europeos y precisamente para el tema de los tsunamis y de los terremotos, ¿no? Y no salimos, en la primera no hemos entrado y estamos intentando entrar en la segunda convocatoria. Esperemos que en este caso pues nos echen cuenta y si no, seguiremos informando y seguiremos trabajando desde Isla Cristina, porque no hay nada mejor que la información para salvar vidas. Yo lo tengo clarísimo y creo que podemos convivir perfectamente con los riesgos, porque evidentemente no nos vamos a ir de Isla Cristina porque pueda venir. Es verdad que en la edad geológica muchas veces ojalá que nosotros nos conozcamos al siguiente, pero lo que no cabe duda es que habrá un siguiente. No sabemos cuánto, hablamos de 250 años de uno a otro, otros 500, otros 1000, pero lo que está claro es que aquí en la zona, en la costa onubense, ya han habido unos cuantos. O sea, no es que esto sea algo nuevo. Yo creo que es fundamental que la información llegue y se haga con naturalidad, porque, bueno, es que es nuestra historia y dónde estamos. Y el cambio climático está aquí encima. O sea, que habrá gente que piense que esto no es así, pero lo estamos viendo con las danas, lo estamos viendo, ya no llueve como antes, ya llueve de otra forma. El tiempo, el clima está cambiando. Las aguas del Atlántico no son las que eran. Somos más mediterráneos que atlánticos. Y bueno, pues preparémonos y sobre todo concienciemos a los que nos preceden y a los que están por llegar de que con información se pueden salvar muchas vidas. Enhorabuena por su tiempo, enhorabuena por invertir en información y en cultura y muchas gracias por elegir a Isla Cristina por estar. ¿Vale? Muchas gracias. Aprovecho y le hago un ofrecimiento. Si estáis interesados, me comprometo a darle una charla a los alumnos de secundaria de los institutos. Los pequeños, es que son excesivamente pequeños, pero para los mayores no me importaría, pues nada, adelante. Gracias.